Las acciones de China tendrían un gran potencial de valorización, lo dice Hartnett del BOFA y Goldman Sachs. En nombre de Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales vamos a hacer la revisión del cierre del mercado del día para hoy, lunes 19 de enero del 2026. Comencemos revisando dos notas de análisis publicadas recientemente acerca de las acciones en China. La primera es de Michael Hartnett, quien es el estratega jefe del Bank of America, y él considera que China en este momento representa una oportunidad de inversión bastante atractiva dentro del actual mercado alcista global, siendo una de las economías emergentes con mayor potencial en un contexto en el que el posicionamiento de los inversores comienza a rotar desde el denominado excepcionalismo norteamericano hacia una mayor diversificación internacional. En su más reciente informe, Flow Show, Hartnett describe el entorno actual como un nuevo orden mundial que da lugar a un nuevo mercado alcista, argumentando que la expansión fiscal global y los cambios en la orientación de las políticas económicas estarían impulsando una transición en el liderazgo de los mercados bursátiles. En este sentido, Hartnett recomienda mantener posiciones largas en acciones internacionales, a medida que el peso del excepcionalismo norteamericano da paso a un reequilibrio global. De la misma manera destaca a China como su inversión favorita, señalando que el final del catalizador deflacionario que impulsó los mercados alcistas de Japón y Europa estaría desplazándose ahora hacia el mercado chino. De acuerdo con el informe, los flujos hacia la renta variable global se mantuvieron sólidos durante la semana anterior. Los fondos de acciones captaron 71 mil millones de dólares en la semana finalizada el 14 de enero, mientras que los inversores retiraron 62 mil millones de dólares en efectivo, lo que muestra un claro retorno hacia activos de mayor riesgo. China en particular recibió 8.500 millones de dólares en inversión, lo que representa su décimo mayor captación semanal desde el año 2002. A nivel sectorial, los flujos reflejaron un renovado apetito por sectores cíclicos. El sector tecnológico registró entradas por 5.400 millones de dólares tras semanas consecutivas de salidas, mientras que el sector financiero notó su mayor flujo positivo desde octubre. No obstante, Hartnett advierte que el posicionamiento de los inversores ha alcanzado niveles extremos. El nivel Bull and Bear del Bank of America aumentó a 9.3 desde 9, su nivel más alto desde febrero del 2018, lo que refleja una elevada amplitud del mercado global y un posicionamiento extremadamente alcista por parte de los gestores de fondos y sólidos fundamentos en los mercados de crédito. En esa misma línea, Goldman Sachs anticipa un avance del 20% de las acciones chinas en el año 2026. La firma proyecta que los principales índices bursátiles de China mostrarían un nuevo año de crecimiento en el 2026, aunque a un ritmo más moderado que en el 2025. Sin embargo, las ganancias estarían impulsadas principalmente por el desarrollo de la inteligencia artificial y el respaldo de políticas económicas favorables. Según una nota publicada el miércoles por estrategas liderados por King Lau, el índice MSCI China podría avanzar un 20% este año hasta alcanzar los 100 puntos hacia finales del 2026, tomando como referencia su cierre del 2025. Por su parte, el índice CSI 300 de China se incrementaría un 12% hasta llegar a los 5.200 puntos. Los estrategas señalan que las ganancias esperadas para el 2026 estarían explicadas casi en su totalidad por el crecimiento de los beneficios corporativos, los cuales contarían con el apoyo de la inteligencia artificial, la denominada globalización y las políticas orientadas a combatir la involución económica. El repunte de la renta variable china ha mantenido un sólido impulso desde el inicio del nuevo año, y Goldman Sachs se suma a otras grandes instituciones financieras que consideran que se tiene una visión positiva del mercado chino a pesar del fuerte desempeño registrado en el 2025. Esta perspectiva lo que refleja es una confianza en la expansión de las utilidades, las iniciativas de política económica y la aparición de nuevos motores de crecimiento que continuarían sosteniendo el interés de los inversores por China. El optimismo de los inversores también se ha reflejado en la rotación de capitales domésticos, que el martes alcanzó su nivel más elevado desde mediados de septiembre. De la misma manera, los préstamos utilizados por los inversores
Para financiar la compra de acciones se ha mantenido cerca de máximos históricos. Goldman Sachs estima que las compras netas de acciones cotizadas en Hong Kong por parte de inversores de China continental podrían alcanzar los 200.000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord. De la misma forma, se espera que los inversores extranjeros reduzcan sus posiciones infraponderadas en renta variable china, lo que podría traducirse en entradas adicionales por aproximadamente 10.000 millones de dólares. Adicionalmente, los estrategas revisaron al alza su previsión del crecimiento de ganancias corporativas, anticipando una aceleración hasta del 14% en los años 2026 y 2027, desde el 4% que se estimó para el año 2025. De igual forma, Goldman Sachs ha mantenido históricamente una visión constructiva sobre China, incluso durante el prolongado periodo de desaceleración económica que afectó al país en años recientes. Hace un año, la firma ya había proyectado un avance cercano al 20% para las acciones chinas en el año 2025, previsión que finalmente se materializó, pues durante ese año el MSCI China registró un alza del 28%, mientras que el SCI 300 avanzó un 18%. Ahora bien, antes de revisar los múltiplos, en todo caso, sí causa un tanto de temor que el ETF MSCI, que sigue los índices de China, ha tenido una valorización más que importante en el último año, con un 38% de rentabilidad. Pero es cierto que entre los años 2021 y 2024, la bolsa en China tuvo una de sus peores crisis, debido, entre otras razones, al aumento de regulaciones en sectores como la tecnología, los videojuegos y la educación, además de la crisis en el sector inmobiliario, la salida de capitales y las tensiones con los Estados Unidos. Esto ha llevado a que los índices no alcancen a llegar a los máximos logrados en el año 2021, a pesar del importante crecimiento de la economía. Ahora bien, cuando se revisan los múltiplos históricos, es claro cómo en los últimos años la bolsa en China ha cotizado con múltiplos PER bastante bajos, pero a partir del 2023 es evidente que el múltiplo de China cada vez más se ha separado del promedio de los países emergentes. Pues, por ejemplo, actualmente el múltiplo PER de los países emergentes está en 16,3 veces, mientras que China está por debajo de las 11 veces, lo que muestra una divergencia de más de 5 puntos. En pocas ocasiones recientes ha ocurrido, a pesar de los riesgos que implica las acciones en el gigante asiático. Por supuesto que invertir en acciones chinas tiene unos riesgos importantes, pues el Estado en China tiene un rol dominante en la economía y en cualquier momento podrían venir nuevos cambios regulatorios o de intervención estatal en las empresas. Además, el riesgo geopolítico del aumento de las tensiones entre China y los Estados Unidos. Sin embargo, algunos superinversores como David Tepper ya han aprovechado los múltiplos de las acciones en China para lograr excelentes valorizaciones en los últimos tiempos. Ahora bien, con respecto a las noticias más relevantes del día, Trump anunció la imposición de aranceles progresivos de hasta el 25% a las importaciones procedentes de 8 países europeos. Esto ocurriría si no se alcanza un acuerdo para que los Estados Unidos adquiera Groenlandia. Las tarifas comenzarían en el 10% el 1 de febrero y aumentarían hasta el 25% en junio, afectando a países claves de la OTAN como Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido, y se sumarían a los aranceles ya existentes, con especial impacto en sectores como el metalúrgico y el automotriz. Esta medida colocaría en riesgo el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea que se logró en agosto y ha provocado una reacción inmediata en la Unión Europea que ha optado por priorizar las vías diplomáticas y retrasar posibles represalias hasta febrero. Sin embargo, entre las opciones de Europa están el uso del instrumento anticoerción y la reactivación de un paquete de represalias comerciales por valor de 93.000 millones de euros. Trump, por otra parte, justificó los aranceles por motivos de seguridad nacional, vinculándolos al refuerzo militar europeo en Groenlandia, aunque no citó una base legal concreta. Los líderes europeos han rechazado el anuncio, calificándolo como una intimidación o chantaje, y han advertido del riesgo de escalar las tensiones que tan solo beneficiaría realmente a potencias rivales como China y Ucrania. Las amenazas también han incrementado la presión sobre la OTAN y han generado críticas incluso al interior de los Estados Unidos,
donde senadores de ambos partidos han pedido desescalar el conflicto y han alertado acerca de que los aranceles podrían perjudicar finalmente a los consumidores y a las empresas norteamericanas, debilitando la unidad entre los aliados. Y como respuesta a estas medidas, la Unión Europea podría utilizar el llamado bazooka comercial, que es un mecanismo creado en el 2023 para responder cuando un país utiliza el comercio como herramienta de presión política. Su posible activación surge ahora después de los aranceles anunciados por Trump contra varios países europeos como parte de su estrategia para presionar por Groenlandia, lo que ha elevado el riesgo de una escalada comercial entre ambos bloques. Para activar esta decisión, la Unión Europea debería determinar que existe una coerción comercial con fines políticos. Después de una denuncia formal, la Comisión Europea investigaría el caso y en un plazo de hasta 4 meses, los Estados miembros decidirían por mayoría cualificada si se pone en marcha la medida. Antes de aplicarla, sin embargo, se daría prioridad al diálogo para intentar una solución negociada. En caso de activación, el instrumento permitiría ir más allá de los aranceles tradicionales. Bruselas podría incluso imponer tarifas equivalentes, restringir inversiones, limitar contrataciones públicas, suspender beneficios comerciales, bloquear licencias o incluso restringir el acceso de compañías, especialmente tecnológicas, al mercado único. Por estos alcances se le considera el botón nuclear del comercio europeo. La Unión Europea ha evitado usar este mecanismo en anteriores disputas arancelarias con Trump por temor al aumento de una escalada incontrolable. Aunque ahora su uso es visto por muchos analistas como probable, el proceso sería lento y burocrático, lo que dejaría un margen para la negociación. La Comisión Europea ha insistido en que su prioridad continúa sigue el diálogo, mientras los economistas han advertido que una guerra comercial abierta dañaría a ambos, tanto a Estados Unidos como a Europa. En conjunto, este episodio ha marcado una nueva fase en la relación transatlántica, pues los aranceles dejarían de ser solo una herramienta económica para pasar a ser claramente guiados por objetivos políticos, elevando la incertidumbre y los riesgos de conflictos comerciales más continuos e intensos para los siguientes años. Revisemos ahora el cierre de los índices. Las bolsas en los Estados Unidos permanecieron cerradas. En Europa, el IBEX 35 en España cae un 0,26, el DAX en Alemania cae un 1,34, la bolsa en Inglaterra cae un 0,39 y la bolsa en Francia cae un 1,78. Por el lado de Latinoamérica, el Bovespa logra un avance del 0,03, la bolsa en México sube un 0,55, en Argentina el Merval cae un 0,69, en Chile el IPSA cae un 0,1, el Colcap en Colombia continúa en rally subiendo un 1,3 y la bolsa en Lima permaneció cerrada. Por el lado de las materias primas, debido a las tensiones, el oro sube 1,7, la plata sube un 6,5, el cobre sube un 1,28, el petróleo referencia WTI sube un 0,15 y el Brent un 0,03. Y una de las materias primas con mayor aumento fue el gas natural, que sube casi un 15%. El mercado está muy atento a lo que ocurra mañana en la bolsa norteamericana. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.